Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Hoy, por Idania Chirinos, es un gusto poder acompañarlos, así comenzamos. La familia de la ciudadana venezolana que fue expulsada de Colombia por pretender realizar trabajos de inteligencia rompió su silencio. La madre de la mujer, que se hizo pasar por desertora del régimen de Maduro, pidió que no deporten a su hija. Asegura que en Venezuela su vida corre peligro. La noticia con Diego de Pablos desde Cúcuta. Diego, buena tarde. Hola, buenas tardes. Pues la familia de esta militar venezolana que se entregó a las autoridades en Colombia hace varios días y quien es señalada como una espía del vecino país vive todo un drama. Ellos se presentaron esta mañana en el Puente Internacional Simón Bolívar, aprovecharon que se encontraba ahí el Procurador General de Colombia y le solicitaron que no se deportara a la mujer de 28 años. Ellos alegan que si la deportan, pues su vida corre peligro y también dicen que por favor la dejen detenida en este lugar y que mientras se desarrolle una investigación rigurosa para determinar que ella no tiene nada que ver en lo que la están señalando. Laura Peralta, quien se identificó como la mamá de la señalada espía que llegó en las últimas horas a Colombia, buscó al Procurador General y le pidió que el caso de su hija sea revisado. Por favor, no la deporten, no era ninguna infiltrada, si ya la deportan la matan. Aseguró que su hija pertenece a la policía estatal y que no es una espía. Lo que yo estoy pidiendo, que si ellos desconfían de ella, que la dejen detenida acá, a mí no me importa que esté detenida, pero está con vida mientras que comprueban, pero no me la deporten. Reconoce a Guaidó como presidente legítimo y que si la expulsan su vida correría riesgo. Resulta que esa persona quería información de inteligencia para enviar nuevamente a su país. Migración Colombia la detuvo con base en informes de inteligencia de las autoridades colombianas. La decisión hasta el momento es expulsar a la mujer e impedirle el ingreso al país durante 10 años. La familia de la joven asegura que va a permanecer en el puente internacional para evitar su deportación y también para evitar el paso de la mujer hacia el vecino país. Eso es todo por el momento. Desde la frontera colombo-venezolana continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Diego, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Auxilibel Useche Gómez es el cónsul segunda de Venezuela en Cúcuta y está con nosotros aquí en la tarde de hoy porque quiere hacer un pronunciamiento público. Ya la veo en pantalla, cónsul. Una muy buena tarde. Le escucho. Hola, me encuentro en la ciudad de Cúcuta, aquí en frontera con nuestro país Venezuela. El día de hoy sí quiero hacer un pronunciamiento público. He venido observando la crisis económica, política, social que vive nuestro país y he tomado la decisión de dar mi respaldo y apoyo al presidente encargado, Juan Gerardo Guaidó Márquez, para lo cual me han parado en el artículo 350 de la Constitución de la República de Venezuela, en la cual establece que los ciudadanos venezolanos que luchan por la libertad, luchan por un país mejor, desde el 23 de enero, cuando el pueblo venezolano salió a las calles y pedía a Guaidó que ejerciera el poder sobre Venezuela, lo estaba haciendo clamando y pidiendo que todo el pueblo se uniera a este llamado. Ahora, hoy yo me uno a este llamado público. Ahora, ¿qué la lleva, cónsul, a tomar esta decisión? Mira, son muchos factores que yo he venido observando. Ya el tema de la frontera es el día a día para mí. Ver la cantidad de venezolanos que pasan día a día a buscar un mejor futuro en otro país, los profesionales, las personas enfermas que pasan a buscar comida, medicina, los que pasan a buscar comida, y hoy nos hacen un bloqueo total de la frontera donde no podemos ni siquiera pasar a buscar nuestros productos de primera necesidad. Entonces, soy venezolana ante todo. Soy una venezolana que ve cómo mis familia, mis familiares, mis amigos sufren todo esto día a día. Y veo que tenemos una oportunidad, tenemos un voto de confianza en Juan Guaidó y no solamente yo quisiera que se uniera a este llamado,
sino mucha gente que a lo mejor tiene miedo, le da temor poder hacerlo, sobre todo los que estamos aquí en el tema de frontera. Pero ante el bienestar personal, yo me pongo del lado de la Venezuela que todos queremos recuperar. Cónsul, usted lo ha dicho muy bien, la frontera es una zona difícil, Cúcuta es un punto realmente sensible. Y le pregunto, ¿tiene usted protección de las autoridades? ¿No tiene temor además de que puedan ir en su contra? No tengo ningún tipo de protección en este momento, sin embargo, lo hice porque era lo que me dictaba mi conciencia. Siento que aquí en Cúcuta me han abierto las puertas mucha gente. De verdad que sí quisiera volver a esa Venezuela que todos queremos y que todos anhelamos, donde está mi familia, donde están mis hermanos, donde están mis amigos, pero con una Venezuela tranquila, segura, que nos permita andar por las calles sin miedo y sin temor. Ahora mismo, en este momento también hay una situación particular con los militares. Ya van más de 500 efectivos uniformados venezolanos que también han atendido ese llamado del presidente interino encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Ha tenido usted contacto con alguno de ellos? No he tenido ningún tipo de contacto con ellos. Lo que he venido observando a través de las redes sociales, sí he visto que gran cantidad de militares han pasado la frontera y eso es una forma de poder decirle al mundo entero que realmente estamos sometidos a un proceso del cual quisiéramos nosotros salir pronto. Cónsul, ¿se comunicó usted con el señor embajador Calderón Berti, el nuevo embajador nombrado por el presidente interino Juan Guaidó? No he tenido ningún tipo de contacto. Desde el día domingo, todo el personal diplomático y consular que hacía vida en Colombia fue llamado a Caracas. Desde ese día me quedé en la ciudad de Cúcuta. No he tenido contacto con el equipo de Guaidó directamente. Sin embargo, hago abierta mi propuesta de apoyar a este nuevo gobierno. De verdad, lo hago no por mi interés profesional, lo hago porque de verdad quiero estar apoyando a todo mi pueblo venezolano. Cónsul, para muchos este es el momento de las decisiones, es decir, y se lo voy a preguntar a usted, ¿realmente hemos llegado a una encrucijada donde hay que fijar definitivamente una posición frente al país, frente a la crisis en Venezuela? Pienso que sí es el momento, nunca es tarde para hacer las cosas, pero estamos en un momento crucial, en un momento donde debemos decidir qué es lo que realmente queremos. Entonces, esta es la razón por la cual aquella cantidad de guardias venezolanos han pasado, por la cual algunos diplomáticos de otros países se han manifestado. A lo mejor nosotros estando en otro país no vivimos la crisis tan de manera real como la viven nuestros familiares que se encuentran allá. Nosotros la vivimos a manera de redes sociales, a manera de lo que observamos, pero es muy duro para ellos poder acceder a los alimentos que cada día están más costosos, cada día están más difíciles de adquirir. Cuando en una Navidad no podemos abrazarnos con nuestros familiares porque nuestras familias han sido quebrantadas, se han ido disolviendo y cada día son menos los que quedan en Venezuela. Es Auxilibel Useche Gómez, cónsul segunda de Venezuela en Cúcuta, a quien agradecemos por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias. Una buena tarde. Y mientras algunos ciudadanos espontáneamente le han dado la espalda a Nicolás Maduro y se refleja en las imágenes que hemos visto en la frontera, en las calles de Venezuela también se ve la situación. Esto ocurrió en un evento político del madurismo en el oriente del territorio venezolano. Vean. ¿Dónde está la mujer en su silencio?
Aquí está el pueblo mujer, en su expresión, mujeres de las bases, mujeres de los sectores populares, las mujeres que no ya, las personas son invisibles. porque aquí hay conciencia. Eran realmente muy pocas mujeres. Continúan las conversaciones en Nicaragua. Representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y funcionarios del régimen de Daniel Ortega se reunieron para discutir los puntos de una hoja de ruta que permita reactivar formalmente una negociación que ponga fin a la crisis sociopolítica que vive la nación. Saludamos a esta hora a Donaldo Hernández, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Donaldo, te escuchamos. En el tercer día de diálogo nacional en Nicaragua entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se han aprobado 9 de los 12 puntos sobre la ruta de la negociación. Así lo han informado representantes de la Iglesia Católica que hasta el momento están participando como testigos del diálogo nacional. Entre los 3 puntos que todavía no hay consenso está la selección de los garantes internacionales. La oposición está proponiendo a la OEA y a la ONU. Sin embargo, el mandatario nicaragüense ha reiterado que seleccionar a estos organismos sería un acto injerencista. Mientras se desarrolla el diálogo nacional, un grupo de estudiantes universitarios se ha manifestado en la Universidad Centroamericana exigiendo justicia para las víctimas y también la liberación de todos los presos políticos. El diálogo nacional pretende poner fin a la crisis sociopolítica que, según organismos de derechos humanos, ha dejado 325 muertos, más de 60.000 nicaragüenses en el exilio y más de 700 presos políticos. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández de La Voz de América para NTN 24. Donaldo, gracias. Ya son las 4:16 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos lo que es noticia también en la agenda del día. Es noticia el expresidente de Argentina, Carlos Menem, quien fue absuelto de las acusaciones por presunto encubrimiento a los autores del atentado contra la Asociación Mutual Israelita AMIA, esto ocurrido en 1994. Sin embargo, el tribunal condenó a su ex jefe de inteligencia y a un ex magistrado, entre otras personas. Tras ser hallados culpables, los acusados tendrán que pagar penas en prisión entre 4 y 6 años. Nunca existió una orden del presidente de la Nación para interrumpir la investigación en el atentado, jamás, al contrario. Y les vuelvo a aclarar, cuando sufrimos el atentado de AMIA, el doctor Menem, presidente, invitó a la Mossad, al MI5 británico, al FBI, a las investigaciones de Brasil para colaborar en el esclarecimiento del atentado. Y así fue, y nunca interrumpió esa investigación. Es noticia México, que está a un paso de la creación de la Guardia Nacional. La Cámara de Diputados aprobó con 463 votos a favor la reforma constitucional que permite la creación de este grupo de seguridad. Los coordinadores de los 8 grupos parlamentarios aceptaron las modificaciones hechas por el Senado para la integración de este cuerpo de seguridad. La ley, que solo recibió un voto en contra, aún debe ser enviada a los congresos estatales para su aprobación. Necesitará los votos de al menos 17 entidades para que pueda ser promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También es noticia el embate del clima en California. 4 comunidades en el norte del estado quedaron bajo el agua, luego de que el río Russian se desbordara por las fuertes lluvias de la última semana. Las autoridades del condado de Sonoma, a 100 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco, ordenaron que 3.600 personas abandonaran sus casas. Equipos de socorro, con ayuda de integrantes de la Guardia Nacional, rescataron a 60 personas que fueron sorprendidas por las inundaciones. También es noticia la más reciente encuesta de intención de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas de España. Según el reporte, el Partido Socialista ganaría las próximas elecciones generales, dejando atrás con amplia mayoría a partidos como el PP y Ciudadanos. Para la oposición, el gobierno está manipulando esta información que es emitida por una institución pública. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde, amigos televidentes, del Centro de Investigaciones Sociológicas emitió su última encuesta sobre intención de voto. Según los resultados obtenidos, el Partido Socialista ganaría las próximas elecciones generales con un 33.3%, superando ampliamente al Partido Popular y al Partido Ciudadanos.
Este próximo 28 de abril los españoles participarán de un nuevo proceso electoral. El Centro de Investigaciones Sociológicas, que es una entidad pública, emitió hace pocas horas su última encuesta de intención de voto. Si las elecciones generales se realizaran hoy, el Partido Socialista, encabezado por Pedro Sánchez, ganaría las elecciones con un 33.3%, seguido del Partido Popular con un 16.7%. En tercer puesto, el Partido Ciudadanos con un 15.3% y en cuarto lugar, Unidos Podemos con 14.5%. Con estos resultados, el Partido Socialista superaría a los populares y Ciudadanos juntos. La oposición inmediatamente criticó estos resultados, pues considera que son producto de la manipulación que se estaría dando desde el gobierno central, que tiene el control de la entidad que publica estas encuestas. Lo que tengo que decir es que lamento mucho que una institución del Estado como el CIS ya no se la crea nadie. Y lamento mucho que Pedro Sánchez esté intentando hacer una campaña electoral instrumentalizando las instituciones del Estado. Desde el rey en su libro, pasando por el CIS, que ya es una auténtica vergüenza de falta de credibilidad, o la televisión española, que da en directo 83 minutos de la presentación de su libro. El Centro de Investigaciones Sociológicas también dio los resultados sobre los políticos mejor valorados en España. En primer lugar está el actual presidente del gobierno con 4.3%. Luego, Albert Rivera con 3.9%. Pablo Casado y Alberto Garzón empatan con 3.6%, seguido de Pablo Iglesias con 3.2%. Cabe destacar que esta calificación es sobre 10 puntos, es decir, todos tienen una nota reprobatoria. Televidentes de la tarde, es importante tener presente que esta última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas se realizó antes de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidiera convocar a elecciones generales. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Con este reporte de Marcelo Moncayo desde Madrid hacemos la primera pausa aquí en la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE con información de Venezuela y mi cuenta personal, @CESánchez. Ya estamos de vuelta con más de la tarde. La administración Trump acató hoy una orden judicial emitida por una corte de California que dejó en vigor el Estatuto Temporal de Protección para los inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La Casa Blanca ha extendido hasta enero del 2020 el alivio migratorio, también conocido como TPS, para los ciudadanos de estos 4 países que viven y trabajan además legalmente en territorio de los Estados Unidos. Alejandro Rincón, desde Nueva York, tiene toda la información. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. En octubre de 2018, la Corte Federal del Distrito Norte de California falló a favor de un grupo de beneficiarios del TPS que interpusieron una demanda contra la Casa Blanca con el objetivo de bloquear la orden ejecutiva en virtud de la cual el gobierno de los Estados Unidos puso fin al Estatuto Temporal de Protección para los inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Desde entonces, la administración Trump no había informado cómo iba a implementar el fallo favorable a la población inmigrante. Y finalmente hoy, en el registro federal de los Estados Unidos apareció la orden en virtud de la cual se notifica que a raíz de la victoria en los tribunales de la población inmigrante, el Estatuto Temporal de Protección o TPS para los inmigrantes de estos 4 países se extiende hasta enero de 2020. Por lo menos 250,000 personas cuentan ahora mismo con esa protección. El alivio en esencia les permite estar un tiempo más de manera legal o documentada en la Unión Americana. Están todos ellos a través de El País, y el coordinador de la Alianza Nacional por el TPS desde la ciudad de Boston envió a NTN 24 la siguiente reacción sobre lo que significa para ellos esta notificación. El sacrificio de estas personas que han estado dispuestas a poner su nombre para demandar al gobierno del presidente Donald Trump, creo que está dando frutos y hay que aplaudirlo y celebrarlo. También sabemos de que las cortes no nos van a poder dar la residencia permanente, solamente nos pueden dar alivio temporal, y por eso es que hay que seguir organizándonos hasta lograr la residencia permanente. Tenemos que convencer al Congreso. En adición a esta reacción de las personas que están amparadas por el TPS, hemos buscado también la reacción de un abogado de inmigración para consultarle el caso específico de aquellos que conservan este alivio migratorio. ¿Deben renovarlo o no? ¿Deben adelantar un trámite o no? Y este fue el concepto que nos emitió el abogado.
con esta nueva extensión incluye a las personas que ya sus TPS estaban expirados. Entonces ahora ellos ni siquiera tienen que volver a someter la aplicación para pedir el TPS, el permiso de trabajo, pagarle a inmigración. Simplemente con esta nueva decisión ya automáticamente el TPS de todas estas personas ya está extendido hasta enero del año 2020. Eso no quiere decir que va a ser una extensión perpetua, sino que puede llegar a cambiar dependiendo de lo que vaya a suceder una vez que se decida el caso como tal en una apelación, a ver si le dan el favor a la administración de Trump o a la Corte Federal. Estas declaraciones apuntan a un elemento clave por tener en cuenta a futuro en el seguimiento de esta historia. Más allá de la notificación publicada hoy por la administración Trump, la pelea en los tribunales por el TPS todavía no termina. En virtud de futuras acciones legales y decisiones judiciales sobre este caso, la Casa Blanca modificaría sus posiciones sobre la misma. Sin embargo, al menos por ahora, quienes se ven amparados por el TPS pues conservarán su beneficio hasta enero de 2020. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, gracias, una muy buena tarde para ti, por supuesto. Y hoy fue presentado también en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley bipartidista que busca de manera inmediata brindar un estatus de protección temporal a venezolanos elegibles que han salido del país por la crisis. Quienes se califiquen permanecerían de forma legal y además con permiso de trabajo en la Unión Americana mientras mejora la situación en Venezuela. El reporte lo tiene Paola Serna desde Miami. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este proyecto de ley bipartidista ha sido impulsado por el senador Bob Menéndez y también respaldado por el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, y otros 3 senadores. Básicamente lo que se busca es impulsar un estatus de protección temporal que sea aprobado de forma inmediata para los venezolanos que están huyendo del régimen de Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos. A través de esta posibilidad, pues se les permite estar en los Estados Unidos y no enfrentar ningún tipo de deportación. Además, pueden trabajar legalmente si este tipo de petición es aprobada. Muy complacida de que de verdad se hayan unido a una iniciativa del congresista Mario Díaz Balari y de Soto a que representantes del Senado hagan lo mismo, porque Venezuela tiene una situación muy crítica. En este momento hay que detener las deportaciones de los venezolanos y crearles un estatus temporal, como exactamente se presentó en enero, que le permita a todos los venezolanos que están aquí poder tener una protección temporal mientras la situación de Venezuela se estabiliza, porque es muy grave y los índices de asilo realmente son muy elevados. Seguimos punteando mes a mes todas las peticiones de asilo de los venezolanos. Creo que una ley lleva bastante tiempo para que sea aprobada en ambas cámaras, para que después la firme el presidente el presidente Donald Trump. Yo creo que esto es más que todo una presión al presidente por parte del senador Marco Rubio y del senador Bob Menéndez, tratando de lograr que el presidente haga un TPS ejecutivo, por orden ejecutiva, que sería mucho más rápido y ayudaría más a la comunidad. Yo siempre he querido la ley, porque la ley es permanente, en cambio el TPS es temporal. Pero hoy en día, viendo la situación de muchos de los compatriotas que los vayan a devolver, que los asilos los están negando y tengan que regresar a Venezuela en esta situación que cada día se vuelve peor, yo creo que es el momento de solicitar un TPS, pero por orden ejecutiva, para que sea mucho más rápido. Durante los últimos 2 años, los venezolanos han encabezado las listas de solicitudes de asilo político en Estados Unidos. Deben esperar incluso hasta 4 años para obtener una respuesta. El 35% son aprobados, el resto son rechazados. Es por eso que muchos consideran que un TPS pudiera dar solución a miles de personas que en este momento se encuentran en un limbo migratorio. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Una buena tarde. Primeras sanciones para funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por impedir el ingreso de la ayuda humanitaria a territorio de Venezuela. Son 6 sancionados y hacen parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en medio de las audiencias que la OEA adelanta hoy sobre la corrupción gubernamental en el país suramericano. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene toda la información. Emiliana, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues el Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a 4 generales leales a Nicolás Maduro y 2 jefes de policías, supuestamente por impedir el paso de la entrada humanitaria a Venezuela, por la violencia que ocasionaron la semana pasada, también por las muertes y por la quema de la ayuda humanitaria. Por otro lado, Marshall Billinglea, el subsecretario de Tesoro de Estados Unidos, aprovechó la plataforma de la Organización de Estados Americanos en medio de audiencias sobre la corrupción y la crisis humanitaria que se vive en ese país para anunciar las sanciones junto con un comunicado del Departamento de Tesoro. Los sancionados son los siguientes: los generales Richard Jesús López Vargas, Jesús María Mantilla Oliveros, Alberto Mirtiliano Bermúdez, José Leonardo Noroño Torres, y los jefes policiales son José Miguel Domínguez Ramírez y Cristian Abelardo Morales Zambrano. Y como respuesta a esta violencia, las muertes trágicas. Esto de quemar comida y medicamentos para los venezolanos que están enfermos y también para los hambrientos. Estados Unidos otra vez impone sanciones contra 6 miembros más del gobierno madurista, el comandante de la Guardia Nacional. Hemos identificado cientos de miles de dólares, miles de millones de dólares que han sido bloqueados porque es dinero ilegal que debe ser devuelto al presidente Guaidó para la reconstrucción del país. Como consecuencia de estas sanciones, estos 6 funcionarios ahora tienen congelados todos los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense. También tienen prohibido llevar a cabo transacciones o negociaciones con entidades estadounidenses. Este anuncio se llevó a cabo en la Organización de Estados Americanos, pues recordemos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue uno de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Y el día de hoy, en su discurso durante estas audiencias sobre la crisis humanitaria que vive este país, aseguró que la corrupción está violando los derechos fundamentales de salud y de vida de todo un pueblo. La corrupción desmesurada y sin precedentes en Venezuela está violando los derechos fundamentales de salud y vida de todo un pueblo. Debemos actuar para poner fin a esta catástrofe, conforme al derecho internacional, utilizando las opciones que el mismo nos dispone para resolver. En caso de corrupción extrema, como en Venezuela, genera violaciones masivas de los derechos humanos en un pueblo entero. La malversación o el desfalco de fondos y recursos destinados a sostener políticas públicas es la forma más evidente en que la corrupción puede traducirse en una violación de derechos. Según Gustavo Tarre, el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos por el gobierno de Juan Guaidó, esta generación en Venezuela es la menos vacunada y la menos educada. De hecho, asegura que el hambre y la falta de transporte está alejando a los niños de las escuelas, mientras que los malos sueldos están alejando a los profesores. Venezuela se convirtió así en una especie de gigantesco campo de concentración, donde cada venezolano está expuesto a formas de control social y policial y a todas las perversiones de un sistema que trata de doblegar al hombre mediatizando su acceso a bienes y servicios más esenciales. Recordemos que el lunes el gobierno de Estados Unidos sancionó a 4 gobernadores venezolanos, incluso le pidió a los países aliados que congelaran los activos de la petrolera estatal PDVSA. Desde la Organización de Estados Americanos, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Vamos a saludar a esta hora a Juan Carlos Trujillo Herrera, es presidente de la Organización Civil Familiares en Búsqueda, además miembro de la Red Nacional de Enlaces, la Brigada Nacional de Búsqueda. Ya lo ve en pantalla. Señor Trujillo, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Es un gusto, por supuesto. Este dato de 2 o 3 personas desaparecidas buscando ya a seres queridos desaparecidos me lleva a pensar que realmente cada vez hay menos garantías a la vida en algunas regiones de México. Y quería preguntarle, ¿a qué podemos atribuir este fenómeno que la producción ha titulado Desaparecer buscando desaparecidos? Pues el fenómeno en México es muy complejo, creo que es diferente a muchos otros fenómenos que se han dado en el mundo. México en los 70 aplicó la desaparición por ideales a lo que se denominó la guerra sucia en aquel momento, ¿no? Que ni siquiera llegó a guerra sucia. En esos momentos, ante la descomposición y la implementación del plan de seguridad del expresidente Felipe Calderón, es que se generaron como algunas cuestiones internas en los cárteles que controlan
en México. En México no controlan los partidos políticos, controlan los cárteles, que es una institución no reconocida por el Estado. Y en ese sentido, cualquier familia que está siendo vulnerada en esa situación, que su familiar desaparece, y que decide buscar a su familiar desaparecido, el alto riesgo que corre es enorme, puesto que comenzamos a darnos cuenta de estas conexiones institucionales entre el crimen organizado, el narcotráfico o las instituciones gubernamentales en nuestro país. A medida que vamos investigando, que vamos sabiendo qué es lo que ha pasado con nuestros desaparecidos, las familias que vamos teniendo mucho mayor información, los vemos altamente vulneradas y por ende, pues lo más sencillo es desaparecer a las personas que buscan desaparecidos. Señor Trujillo, hay quienes dicen que México es una gran fosa común. ¿Usted comparte esa premisa, ese señalamiento? Claro. Nosotros tenemos elementos claros desde la desaparición de nuestros familiares de que en México estamos viviendo una gran fosa común. En el 2016, mucho antes de que Encinas compartiera esta apreciación, nosotros en la Primera Brigada Nacional de Búsqueda lo manifestamos. Hubo a quien le incomodó esta declaración que en lo particular yo hice en la Primera Brigada Nacional de Búsqueda. Ahí está el artículo: México apesta a miedo y a terror. México es una gran fosa clandestina y conforme vayamos avanzando en la búsqueda de los desaparecidos nos vamos a dar cuenta y vamos a ser testigos en esta generación de la desgracia que hoy se vive en nuestro país, que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón aferraron en negar en esa desgracia. Señor Trujillo, ustedes, tal vez otras organizaciones, el gobierno, las autoridades, ¿tienen algún mapa de las zonas donde pudiera estar con mayor presencia esas fosas clandestinas? No, todo México es una enorme fosa clandestina, todo el país. Es una desgracia, porque México reconoce 40,000 desaparecidos, pero en realidad México tiene más de 200,000 desaparecidos, 150,000 personas mexicanas que han desaparecido en el país, que no son reconocidas, y miles de migrantes que han tenido la desgracia de pasar por nuestro país. México, por donde le busques vas a encontrar las personas desaparecidas, porque fue tanta la impunidad que se vivió en México en estos 2 sexenios, que la gente se confió demasiado y donde le busques vas a encontrar desaparecidos, en cualquier estado de la República. Le voy a pedir también que hablemos del proceso, cuando inicia, cómo avanza, cuando decide un grupo de familias organizarse para comenzar esa búsqueda particular, muchas veces sin el apoyo en este caso de las autoridades. ¿Cómo es? Pues mira, normalmente las familias, cuando una persona desaparece, realizamos labores de investigación empíricas, naturales, que poco a poco nos vamos viendo vulnerados, porque en su primer momento vemos y sentimos el grueso de las amenazas, de la vulneración que vivimos las familias, y sabemos de dónde vienen, ¿no? De los ministerios públicos, de las procuradurías de la República y de la misma policía del país, en sus ámbitos municipal, estatal y federal. Las familias en esa, digamos, necesidad y además desarticulación que vivíamos, sentíamos que éramos solos, nada más nosotros. En el 2011 mataron el hijo de Javier Sicilia, donde se activó el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Recorrimos gran parte del país. Nosotros nos dimos cuenta, fuimos testigos vivientes de que todo el país era una enorme desgracia lo que estábamos viviendo. Había miles y miles de desaparecidos. Y comenzamos a articularnos con ellos sin saber hacia dónde íbamos a ir. El movimiento por la paz cumplió su función, lo vimos caer, y las familias veíamos en él una identificación, una figura donde podíamos conectar. Sin embargo, sin esa figura, nuestros familiares no regresaban, pues. Entonces nosotros como familia Trujillo decidimos crear la Red de Enlaces Nacionales, la Organización Familiares en Búsqueda María Herrera, AC, y desde la Red de Enlaces Nacionales las familias se lograron articular, lograr pensar, cruzar miradas desde las distancias, y vimos la necesidad de salir a buscarlos, pero pues solos, sin el apoyo de organizaciones civiles en México, sin apoyo de gobierno, solamente las familias que salían a buscar, no era el camino adecuado.
En el 2014 tuvieron la desgracia de desaparecer a los 43 normalistas en Ayotzinapa, y las familias de Iguala, al ver que estaban buscando los estudiantes y que encontraron fosas donde eran mujeres, no eran hombres, no eran los estudiantes los que estaban encontrando, la pregunta que se hicieron, me comentan a mí, es que si no eran los estudiantes, podrían ser sus familiares. Y en esos momentos, en el 2014, las familias en Iguala nos dieron una gran muestra de dignidad sobre cómo tendríamos que buscar a nuestros desaparecidos. Nosotros teníamos un trabajo de entendimiento de contexto y de formación en Defensoría de Derechos Humanos, sin que esto nos llevara a la realidad en las entrañas de las instituciones. Y visto esto, vimos nosotros la necesidad de crear la Brigada Nacional de Búsqueda. En el 2016 convocamos, mi madre y un servidor, a las familias a nivel nacional para darle vida a la Brigada Nacional de Búsqueda en Veracruz, donde en esta entrada que dimos pudimos ser testigos palpables de manera directa cómo las familias no querían denunciar, no querían hablar, porque la misma policía ministerial, la misma policía municipal de Veracruz era quien se estaba llevando de ir desapareciendo a las personas. Ese fue un primer episodio. El segundo lo hicimos ahí mismo en Veracruz, en Paso del Macho, que logramos encontrar algunas fosas clandestinas. Y en el 2017 acudimos al llamado de Culiacán, Sinaloa, donde pudimos realizar la tercera Brigada Nacional de Búsqueda. Y el mes pasado, que acabamos de salir de la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guerrero, donde ya pudimos acudir más de 200 familias de personas desaparecidas a hacer rastreos entre los cerros, y obtuvimos el resultado de localizar a 7 cuerpos y una decena de fragmentos. Señor Trujillo. Pero más aún, que encontramos una sociedad verdaderamente desaparecida, que es lo más preocupante. Señor Trujillo, cuando asume el nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anuncia la creación de una comisión especial para investigar y dar con el paradero de los 43 de Ayotzinapa. Y quería preguntarle, por ejemplo, ¿su organización recibe apoyo del Estado? ¿Cómo ve el accionar del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a este tipo de problemática que, como usted bien lo dice, lo viven miles de familias en México? Mi organización, o más bien nuestra organización, no recibe apoyo del Estado porque aún no se ha constituido como una organización formal. Estamos en ese proceso de constituirnos, pero no hemos recibido el apoyo del Estado. Lo que sí hemos estado haciendo es ejercer el derecho de las familias vía el Registro Nacional de Víctimas para poder hacer útil este recurso que tienen para poder trasladarse algunas personas y poder realizar las labores de búsqueda. Por desgracia, en México hay víctimas de primera, segunda y tercer nivel. Hay víctimas que en sus estados han denunciado y que no aparecen dentro del Registro Nacional, lo cual hace que esas familias sean invisibles. Peor aún, si no denuncian, son así no existen en este país, México. Entonces, más le hemos apostado a la transformación social, a la transformación de comunidades, y realizamos las acciones mediante difusión para realizar labores de fondeo, para realizar las acciones que realizamos. Cabe señalar que en esta última brigada en particular se tuvo un poco más de apoyo por parte del gobierno en la medida de la seguridad, pues ahí sí tuvimos un poco más de escucha. Y sí, algo ha cambiado, porque sí la negación y la necedad de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón fue tanta que nos dejó morir y ha dejado morir a miles y miles de mamás que han muerto en la desolación. Señor Juan Carlos, me habla de víctimas de primer, segundo y tercer nivel, y aprovecho para preguntarle, porque la denuncia y el registro que hay de algunas organizaciones es de decenas de miles de cuerpos sin identificar en las morgues de todo el país. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se acumulan tantos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos hay sin identificar en este momento en México? Porque en México provocó la desgracia que vivimos, donde somos testigos, somos parte de esa desgracia nosotros como familia, y eso se desarrolla mediante el Plan Mérida, un plan de desarrollo, de seguridad que usa Estados Unidos para causar las desgracias en los países, que no fue nada simple la que generó en Colombia también. Entonces, el tema del recurso financiado para generar la excusa de la seguridad ha sido implementada por ese Plan Mérida. Ese plan establece
recursos para generar armamentos y generar equipos para las instituciones. Pero a la par, por parte de las grandes organizaciones del crimen organizado, han generado un abasto impresionante de armas que el mismo Estados Unidos les ha vendido a los delincuentes, que hoy cuentan con armamento superior al que cuentan las instituciones. Cuando nosotros hablamos de víctimas de primera, víctimas de segunda y víctimas de tercera, me refiero a que no hay una atención en el tema de búsqueda. Entonces, no se ha ejercido un mecanismo de que se reconozca para comenzar a buscar. Ojo, que aquí es lo importante. Las familias hemos salido a buscar. El Estado no estaba preparado con instituciones forenses para darle identidad a las familias. Es decir, hoy en día las familias les hemos colapsado todos los CEMEFOS y los equipos forenses, de tal manera que hoy las familias han encuerado la poca credibilidad que tiene el Estado mexicano, pero sobre todo la poca funcionabilidad que tiene en materia de búsqueda y hoy en materia forense. Por eso es que las familias que tienen en los CEMEFOS no se han reconocido, no tienen capacidad institucional, no tienen equipos y además no hay voluntad política. Un panorama realmente complejo el que deben enfrentar las familias mexicanas que ahora mismo están tras la pista de seres queridos desaparecidos. Quiero agradecer a Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de la organización civil Familiares en Búsqueda, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Mucha suerte. Muchísimas gracias, auditorio. Hasta la próxima. Y durante la conferencia de acción de política conservadora que se llevó a cabo en Washington, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, insistió en la necesidad del muro en la frontera con México. Prometió además que la controversial estructura será edificada antes de que finalice el mandato del presidente Donald Trump. Carolina Valladares tiene el reporte desde la capital de los Estados Unidos. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Se trata de la cita anual de conservadores de los Estados Unidos, que en esta ocasión además cuenta con la participación de algunos de los rostros más conocidos de la administración de Donald Trump, como es el caso del vicepresidente Mike Pence, quien no solamente defendió la necesidad de construir ese muro en la frontera con México, sino también defendió la necesidad de llamar a la emergencia nacional para asegurar esos fondos que necesita Donald Trump para levantar esa verja fronteriza. También aseguró que no piensa abolir el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, más conocido como ICE. Hemos estado trabajando para sacar a los más peligrosos criminales de nuestras calles. Tenemos cifras récord al reforzar nuestras leyes migratorias y trabajando en nuestra seguridad en la frontera. Y ya hemos empezado a construir ese muro. Y les hago una promesa. Antes de que nos vayamos, lo habremos terminado. Y ante la audiencia más conservadora de este país, Mike Pence no perdió la oportunidad para hablar una vez más sobre Venezuela. Dijo que es necesario que haya elecciones democráticas y libres, que regrese la democracia, y le pidió a Nicolás Maduro una vez más que abandone el poder. Sabemos a lo que conduce el socialismo. ¿Quieren socialismo? Entonces miren a Venezuela. Pero la lucha en Venezuela es entre la dictadura y la democracia. La lucha en Venezuela es entre el socialismo y la libertad. Y como se lo dije a algunos líderes del mundo esta semana en Colombia, Nicolás Maduro es un dictador con ningún poder legítimo y Nicolás Maduro se tiene que ir. Y habló también Mike Pence sobre Corea del Norte. En ese sentido dijo que Estados Unidos se mantendrá firme hasta conseguir la completa desnuclearización de Pyongyang. Estas palabras tienen lugar después de esa fallida cumbre en Vietnam entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, donde no se consiguió ningún acuerdo sobre desnuclearización. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. En la sede de la ONU en Caracas, el Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre denunció que en Santa Elena de Guairén la ley la impone la fuerza y no la Constitución. En este momento han habido detenidos, en este momento ha habido persecución, en este momento hay muerte, en este momento hay violaciones de las mujeres indígenas y queremos hacer ese llamado a los organismos internacionales porque creemos que ya es la hora de que apoyen al pueblo venezolano que tanto lo necesita. Una realidad que no solo sufren quienes viven en la zona fronteriza, la zozobra también la viven sus familiares.
Mi familia, algunos están presos, otros no tienen comida, otros están hospitalizados, otros están perseguidos. Todos esos poblados están en un toque de queda. Allá no pueden salir, están encerrados en las casas y no me lo dijeron. Lo he visto porque me han mandado los videos de mi familia. No es momento de acciones diplomáticas, es momento de actuar. Son palabras de la embajadora jubilada Carmen Martínez Grisalva. Es la hora y el momento, más allá del discurso, es el momento de la acción. Se ha dicho que el pueblo Pemón no conoce la palabra perdón porque no es violento. Insisten en que la ayuda humanitaria es una necesidad, no un capricho. Para que ingrese efectivamente esa ayuda humanitaria, para que cese la masacre, para que cese la persecución contra estos venezolanos que están siendo lamentablemente ajusticiados, tanto en Santa Elena de Guairén como en el Táchira. El Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre exhortó a los representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a que envíen una comisión hacia el Estado Bolívar para que puedan constatar la agresión a la que ha estado expuesto el pueblo Pemón. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Aquí en nuestro estudio nos acompaña a esta hora Luis Francisco Cabezas, director de la ONG venezolana Convite. Señor Cabezas, una muy buena tarde, bienvenido. Gracias por atender esta invitación. Gracias, Carlos, por la invitación y bueno, viendo el drama de la situación en Bolívar, muy dramática la situación. Solo una parte de lo que se califica como un sistema de violación de derechos humanos impulsado desde el régimen de Nicolás Maduro. Y por allí quería comenzar. ¿Bajo qué ataque permanente está la población venezolana en todos los ámbitos? Porque hablamos de ataques a indígenas, hablamos de violación de derechos humanos a quien alza la voz para pedir un cambio político en el país, pero también hablamos de hospitales, de niños que no tienen atención, de la salud que está por el piso. Le dejo la palabra a usted. Y la libertad de expresión, que ha sido últimamente bien golpeada, vemos cómo periodistas han sido deportados. Pues la situación es bien lamentable. La situación en Venezuela, estamos atravesando una emergencia humanitaria compleja. La emergencia humanitaria compleja tiene una característica y es el hecho de que no está focalizada en un solo lugar, como un desastre natural que probablemente se focaliza en el lugar donde hay una explosión de un volcán o una riada, sino que todo el país, no hay estado de Venezuela que no esté afectado por alguna de las variables de que tú nombrabas, la salud, la alimentación, la inseguridad, los servicios públicos. Nosotros tenemos repuntes importantísimos de diarrea e infecciones respiratorias agudas motivado a la caída de los servicios públicos. Nosotros, el agua que estamos tomando no es un agua potable. Recientemente murieron 14 niños en el estado de Anzoátegui producto de una diarrea. Que niños mueran en un área urbana por diarrea es inaceptable. Todo comienza por el agua, pero después no hay cómo atenderlos. Y además el agua es un vehículo de transmisión masivo. Entonces tuvimos ahí un brote importante y que ese brote de alguna u otra forma ocurre con una alta escasez de medicina para tratar las principales causas de morbilidad de los venezolanos. A ello súmale que producto de la caída del sistema de recolección de basura en Venezuela, la gente está volviendo a quemar la basura, lo que se traduce en un repunte importante de las infecciones respiratorias agudas provocadas por el humo que genera la quema de la basura. A eso debemos sumarle la caída total del sistema de salud. En Venezuela no hay hospital que no esté afectado por las carencias. El JM Los Ríos, hoy casualmente se cumplen creo que 23 meses de la medida cautelar que se implementó para los niños del área de nefrología y desde que se implementó esta medida han muerto alrededor de 14 niños más. Eso demuestra que al Estado no le duele estas muertes. Nosotros desde esta tribuna queremos pues hacer un llamado a todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, sobre todo a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Celebramos el informe que recientemente sacó en donde por primera vez se reconoce que el Estado venezolano actúa en compañía de paramilitares para asesinar a civiles. Los pemones que fueron asesinados en el Estado Bolívar fueron asesinados por grupos de civiles armados por el gobierno, por el régimen, en este caso de Venezuela. Entonces, por tanto, ese informe de la alta comisionada es un paso importante, pero no es suficiente. ¿Por qué cuesta tanto que la ONU mire directamente y se decida a pisar territorio venezolano, al menos en el Consejo Permanente de Derechos Humanos, es decir, la alta comisionada Michelle Bachelet pueda visitar Venezuela? ¿Por qué se hace tan difícil que eso se concrete si la sociedad venezolana, si los niños, si los afectados, si los enfermos en Venezuela están requiriendo de ese apoyo?
Sí, lamentablemente la posición que ha sido del Sistema de Naciones Unidas y sus agencias en Venezuela ha sido una posición silente, irresponsable y que incluso en algunos momentos ha estado del lado del régimen con informes complacientes que niegan lo que las organizaciones hemos de alguna u otra forma venido alertando desde hace aproximadamente 5 años. Lo que hoy estamos viviendo se pudo haber evitado, se pudieron haber salvado vidas si Naciones Unidas hubiese activado el mecanismo de acción humanitaria a través de OCHA, a través de los mecanismos de los clústeres que funcionan en este tipo de ayuda. Pero no entendemos, la verdad, cuál es la posición. Ellos actualmente han dicho que están a través de la OPS, a través de UNICEF, ingresando sobre todo fórmulas alimenticias para los niños. Sin embargo, eso no es suficiente. En Venezuela la emergencia es a nivel nacional y requiere una respuesta humanitaria integral, masiva, porque el daño es masivo. La alta comisionada, nosotros hemos estado solicitando una visita a Venezuela, pero no una visita en los términos del régimen, no una visita en la cual el régimen establezca la agenda, la lleve a lugares en los cuales pueda, como decimos en Venezuela, por donde pasa la reina, pues acomodar todo para que se vea muy bien. Esa no es la visita que nosotros precisamos, la visita que se necesita y que debe corresponder con el mandato de la alta comisionada, que es un mandato de imparcialidad, es una visita en la cual se reúna con organizaciones de derechos humanos, que se reúna con personas afectadas, que escuche la voz de las personas que han perdido familiares por falta de insulina, por falta de metformina, por falta de prednisona o de algún inmunosupresor, o que un trasplantado le cuente, señora Michelle Bachelet, le cuente cómo están a punto de perder un riñón por el que estuvieron esperando 4 o 5 años por no tener sencillamente una prednisona. Alta comisionada, de verdad se requiere que usted haga esa visita, pero una visita no en los términos del régimen, una visita diversa con los afectados. Ella ha dicho que tiene la intención, su despacho así lo ha comunicado, que tiene la intención, pero que debe ser invitada y que se le garantice además que ella va a tener acceso a todas las áreas. Es decir, lo que usted dice, que no sea nada más una visita guiada por el régimen de Nicolás Maduro, y al parecer esa es la respuesta que no ha tenido. Sí, bueno, ahí sin embargo yo considero que desde el Sistema de Naciones Unidas se pueden generar una serie de presiones para que esa visita se pueda dar en los términos que la propia Michelle Bachelet establece, que son los términos que coinciden con lo que las organizaciones de derechos humanos hemos sugerido sobre esa visita. Lo que se necesita es que haya presión del Sistema de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, que también ha tenido una posición un poquito no, hay que decirlo, extremadamente diplomática. Destacadamente diplomática, es decir, pareciera que Naciones Unidas tiene como costumbre llegar tarde a cuando se le necesita, y sepan que mientras más tarde lleguen son más vidas que se van a perder. En el momento que estoy hablando acá, muy probablemente un niño le haga falta un medicamento en el JM de Los Ríos, o en el Núñez Tobar de Maturín, o en cualquiera de los hospitales de Venezuela en donde están afectados por algo tan sencillo, Carlos, como un yelco, como una gasa, como un guante. Es decir, la magnitud de lo que nosotros estamos viviendo es una emergencia, por eso le digo, compleja, por la diversidad de aristas que hay allí en juego, pero también por lo masivo del daño que se viene afectando. Luis, tú tocabas un punto importante, las personas, los niños que mueren esperando un órgano. Quería preguntarte, ¿cuántos centros de trasplante de órganos hay en Venezuela? Mira, el Plan Nacional de Trasplante en Venezuela tiene aproximadamente más de año y medio suspendido. Es decir, en Venezuela no se están practicando trasplantes porque el Plan Nacional está suspendido por decisión del Ministerio de Salud, hay que decirlo responsablemente. Muchas personas actualmente no solo es la búsqueda de un órgano que pueda asegurarle su vida, sino también las personas que están sometidas actualmente a la hemodiálisis. 14 niños que nosotros tuvimos conocimiento, recuerdo a Jayfer, a muchos niños que nosotros documentamos en un documental que llamamos Los que no debieron morir. Fueron niños que murieron por bacterias que adquirieron en la máquina de hemodiálisis. Es decir, bacterias producto del no mantenimiento de la planta de tratamiento de agua del JM de Los Ríos. Cada una de esas muertes es dolorosa. Cada una de esas muertes son padres con los que podemos conversar porque se han hecho amigos de nuestra organización Convite, y esa gente todavía transita el dolor de una pérdida de un hijo que pudo haberse salvado y que no fue así por la indolencia, negligencia e inacción del régimen de Nicolás Maduro. Luis, hablemos de, si tuvieras que ponerle un número en porcentaje, ¿cuánto ha mermado el sistema público de salud en Venezuela?
En Venezuela actualmente podemos estar hablando de una merma del 80% del sistema de salud. Nosotros en Venezuela el sistema de salud público es un gran derivador. Las personas van y no pueden hacerse una tomografía, los tomógrafos no funcionan, los rayos X no funcionan, es decir, todo el esfuerzo de un sistema que debería ser público y que constitucionalmente está establecido como público, lo asume el usuario. Quien va termina en el privado que a su vez también está teniendo serias dificultades. Lo que no consigues en lo público tampoco está en lo privado porque hay una escasez de todo tipo de insumos en Venezuela. Sobre todo porque son insumos, sobre todo los resonadores, los rayos X, son insumos que requieren mantenimiento en divisa, repuestos que no tenemos, repuestos que resulta difícil. Pues, y cuando lo hay no alcanza el bolsillo para ese tratamiento, para ese examen, para ese estudio. Sí, es dramático que nosotros tenemos situaciones como que las personas mayores, por ejemplo, tienen que estar picando las pastillas para rendirlas, tomarlas un día sí, un día no. La pensión en Venezuela, para que tengan una idea, es de 18.000 bolívares mensuales. Un blister de 14 pastillas de losartán potásico cuesta 24.000 bolívares. Más del sueldo mínimo. Más del sueldo mínimo. ¿Qué pasa con eso? Sencillamente, algo absolutamente lógico. Abandonan los tratamientos. Sobre todo pacientes que requieren medicación de por vida, toda vez que la hipertensión, la diabetes, no son padecimientos que tomas una pastilla hoy, mañana no, requieren medicación de por vida. Entonces, frente a esa situación, no solo las personas mayores, son las personas, por ejemplo, que sufren de rectocolitis ulcerosa, las personas que tienen que tomar mesalacina, las personas de Parkinson también están atravesando una difícil situación, puesto que no consiguen los medicamentos que deben tomar de por vida. Entonces, allí puedes ver cómo efectivamente es la caída de un sistema de salud no solo público, sino que también el privado se está viendo rebasado en las capacidades de respuesta y en un país donde prácticamente nadie tiene una póliza de seguro o las pólizas de seguro prácticamente han desaparecido, ya que no pueden cubrir absolutamente muy poco. Y la gente duda, Luis, de lo que pasa en Venezuela. A veces ponen en duda lo que a través de redes sociales se conoce de situaciones en hospitales, de pacientes crónicos que no consiguen tratamiento y personas que lamentablemente tienen que salir a la calle, Luis, porque se están muriendo si no reciben el tratamiento. Tal cual. Hoy casualmente en la OEA está mi hermano Francisco Valencia, de Codevida, una persona trasplantada, mostrando el drama, pues, con cifras. Además, todo lo que lucha, Francisco. Francisco es un extraordinario luchador y puede hablar con propiedad. Él es una persona trasplantada, él y su esposa. Y él representa ese colectivo porque él sabe, es dramático ver en las afueras de la gente que espera para hacer hemodiálisis, ver esa gente hematizada, hinchada, clamando por los inmunosupresores. La emergencia ha sido demostrada con cifras, es decir, no entendemos cómo existen gobiernos en la región que aún dudan, y ponen por delante nuestra condición. No, bueno, es un país con ingreso medio alto y con índice de desarrollo humano. Los indicadores son una cosa y la realidad que está viviendo Venezuela es realmente otra. Muchos de esos indicadores se alimentan fundamentalmente con información que proporciona el régimen, que todos muy bien conocemos. Yo me encuentro acá en Bogotá en un encuentro de envejecimiento y veía unas cifras que decía, pero por Dios, nosotros la pensión en Venezuela no son $60. Es decir, la pensión, para que tengan, como les decía, una idea, 18.000 bolívares y un kilo de queso blanco puede estar costando hoy en Venezuela 13.000 bolívares. Entonces, por tanto, lo que estamos viviendo es bien dramático y en el tema de salud, pues es lo que nosotros, el mandato de nuestra organización es aún más dramático por su relación estrecha que tiene el derecho a la salud con el derecho a la vida. Y la respuesta del gobierno o del régimen en todo esto es represión, inacción. Algunas veces le envían a la policía a los familiares de los niños que están en el hospital de niños, exigiendo atención, exigiendo servicios, exigiendo tratamientos, y le mandan a la policía. Así mismo es. Nosotros hace 15 días aproximadamente, un activista hermano de la Fundación Mavip en Valencia, fueron allanadas sus instalaciones y fueron decomisados información confidencial, es decir, información de personas con VIH, medicamentos que se donan. Muchas de las organizaciones, incluyendo Convite, tenemos programas de acción humanitaria. Yo me voy de aquí, de Bogotá, no con un souvenir de caramelos, una barra de chocolate, no. El espacio del kilo de café, que es muy bueno colombiano, va dedicado, me imagino, a medicinas, a algún amigo, a algún familiar. A torbatatina, enterogermina, el kit básico para mis hijos de cualquier infección. Entonces, eso evidencia efectivamente que lo que nosotros vimos
es complejo, muy complejo, Carlos. Luis, tengo entendido que hay un firmazo, están recogiendo firmas para que Michelle Bachelet de alguna manera pueda recibir ese documento, ya que pareciera que no escucha en este caso a las personas enfermas en Venezuela, enfermos crónicos que necesitan tratamiento, que necesitan esa ayuda más allá de las fronteras de Venezuela, para que ella pueda concretar esa visita. ¿Cómo va eso y cómo puede la gente colaborar y sumarse a esa petición? Sí, bueno, antenoche hubo un tuitazo con un hashtag donde se le estaban haciendo llegar evidencias de números sobre la emergencia que estamos atravesando. El firmazo ya está, pueden ingresar a la página de voluntarios Voluntarios por Venezuela, a través de la cual pueden suscribir su firma allí. Háganlo a través digamos, de plataformas, porque hasta eso pues se saboteó en un determinado momento, se hackeó la plataforma y bueno, pues allí pueden colocar su firma. Es una manera de presionar. Yo creo que debemos activar cada uno de los mecanismos que nos permitan hacer incidencia en espacios internacionales. Hoy puedo estar yo en esta tribuna, hoy está Fran Valencia en la OEA. En cada uno de los espacios donde nosotros podamos hacer incidencia y presión, pues lo haremos. Ese es un mecanismo. Invitamos a todas las personas a que visiten la página Voluntarios por Venezuela y quiero cerrar con eso, que no cerrar de la intervención, sino comentarte el hecho de que de alguna u otra forma para nosotros esta entrevista puede ser una amenaza para nosotros y quiero alertar, bueno, pues de que mi ingreso a Venezuela, yo regreso y cualquier cosa que pueda suceder no es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, porque cada vez que un activista de derechos humanos sale a Venezuela es una amenaza al volver a ingresar, pueden ser decomisados nuestros ¿Ya has pasaportes. pasado por esa situación de asedio de alguna manera por los funcionarios de migración de Venezuela a la hora de ingresar al país? Cada vez que vamos a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debemos dar la alerta en plena audiencia, en donde se le solicita al Estado de que no hayan represalias contra nuestra labor fundamentalmente de activismo de derechos humanos. Y bueno, pues aprovecho la ocasión para que efectivamente nosotros estamos acá fundamentalmente en una visita que tiene que ver con tratar los temas de las personas mayores del continente. Tengo una última consulta, Luis, tiene que ver con la ayuda humanitaria que el fin de semana pasado no pudo ingresar a Venezuela. Desde la organización que tú representas, la de tu hermano, otras organizaciones en Venezuela, ¿tuvieron la oportunidad de decirles a las personas que están organizando el ingreso de esa ayuda humanitaria a Venezuela la necesidad que hay? Es decir, se necesita esto, para saber qué venía allí, para que el pueblo venezolano y fuera de Venezuela también pueda entender que era necesario que la ayuda humanitaria, esas toneladas que se quemaron allí en el puente Francisco de Paula Santander, era necesario que ingresaran a territorio venezolano. Sí, desde la Asamblea Nacional nosotros hemos estado en contacto, las organizaciones apoyando todo este proceso, puesto que consideramos que hay que brindar certezas, no crear falsas expectativas tampoco. Por eso se han definido, digamos que 4 prioridades. Son los niños de 0 a 5 años en situación de desnutrición o en riesgo, las mujeres embarazadas también en condición de desnutrición o en situación de riesgo, las personas mayores, y la dotación de hospitales es, digamos, que de alguna otra forma las prioridades en esta primera fase que se le ha llamado de abordaje temprano, pues, es decir, porque hay que salvar vidas. Lo primero que tenemos, más allá de llevar ayuda, porque hay otros procesos, que es la recuperación de sistemas caídos. No solo se trata de la ayuda de la medicina y la comida, sino tratar de recuperar, por ejemplo, la red de ambulatorios. Tratar, por ejemplo, de recuperar el sistema de agua potable, porque si no recuperamos eso, permanentemente vamos a estar en una emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos tomando agua contaminada, sí, claro, es riesgoso. Luis, ya ahora sí, para finalizar, ¿tú puedes dar fe de este número de personas que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, maneja, entre 200.000 y 300.000 personas en riesgo de morir? Nosotros podemos ¿Está en lo cierto? Está en lo cierto, absolutamente, porque no solo allí se incluyen personas que están en riesgo por temas de padecimientos crónicos, las personas con VIH, las personas con cáncer, cada una de las que son las llamadas enfermedades de alto costo. Pero también tienes, por otro lado, las personas que están ya en riesgo nutricional, ya están desnutridas, y que si bien están focalizadas en ciertas zonas, ya el daño es masivo. Lo grave de esa cifra es que el daño que se ocasiona nutricional en niños en los primeros entre 0 y 5 años son daños irreparables. Es decir, ya hay niños
que no van a desarrollarse de la manera que debieron desarrollarse por el rezago nutricional que tienen. Eso tiene un rezago también intelectual, cognitivo e incluso del desarrollo de sus capacidades físicas. Al menos una generación. Al menos una generación. Lamentable. Lamentable es el Luis Francisco Cabezas, el director de la ONG Convite. Luis, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte, pendiente de tu entrada, por supuesto, a Venezuela. Gracias, Carlos. Siempre Noticias 24 pendiente de Venezuela. Es un gusto. Y hace minutos aterrizó en Argentina un vuelo procedente de Paraguay. Allí iba el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Sostendrá una reunión con el presidente Mauricio Macri, que en horas de la mañana ratificó su apoyo al gobierno interino. Luego de reunirse con Macri, Guaidó volará a Chile para encontrarse con Sebastián Piñera. Y esta tarde, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó que se reunirá con Juan Guaidó este sábado. El lugar del encuentro no se reveló por cuestiones de seguridad. Esta es la señal en vivo que nos llega desde Buenos Aires, donde se espera en minutos la alocución luego de la reunión entre Mauricio Macri, presidente de Argentina, y por supuesto el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y antes, Juan Guaidó fue recibido en Paraguay. El mandatario encargado avanza con su gira internacional, en la que ya visitó Colombia y Brasil, y en donde pues, ha recibido apoyo de los jefes de Estado en sus acciones para lograr la transición política en el país. Guaidó fue recibido por el presidente Mario Abdo Benítez, con quien sostuvo una reunión privada. Saludamos a esta hora a Clara Martínez, periodista de nuestra cadena aliada Red Paraguaya de Comunicaciones. Clara, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy cordial a la teleaudiencia de NTN 24. Estamos informando desde Asunción del Paraguay. Estamos en este momento en el Palacio de Gobierno, que es la sede del Poder Ejecutivo de aquí del Paraguay. Juan Guaidó se reunió con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y fue recibido con todos los honores militares. Él fue recibido como un jefe de Estado. Después ambos dieron declaraciones a los medios de prensa. Juan Guaidó manifestó que está solicitando el respaldo de la región para que se instaure nuevamente la democracia en Venezuela. Así también señaló que van a seguir las manifestaciones ciudadanas y que también se va a insistir para que la asistencia humanitaria llegue a Venezuela. Él señala que por ahora son 3 millones de venezolanos que precisan de forma urgente de medicamentos y también, por supuesto, de asistencia humanitaria. Él también manifestó que va a seguir dialogando con todos los presidentes de la región, buscando este respaldo internacional para que llegue la democracia a Venezuela. Él dice que hoy en Venezuela se está iniciando ya una transición. Hoy ese país bloquea el ingreso de ayuda humanitaria que generosamente pueblos, amigos del mundo, entendiendo la crisis compleja humanitaria que vive nuestro país, donan, ayudan, aportan. Hoy venimos a hablar en nombre de un país que, a pesar de estar oprimido, en este momento resiste y nos muestra que estamos aquí el día de hoy. Que su ciudadanía se moviliza, que insiste, que se organiza de manera voluntaria para el ingreso de ayuda y que solo el secuestro de algunas armas prohíbe la plena libertad y democracia de nuestro país. Para contener los ideales de libertad, de democracia, de solidaridad ante el mundo, y bien lo dice su himno, además nacional, ante la operación Unión. Y creo que es relevante, sobre todo en este día histórico, 1 de marzo, para el pueblo del Paraguay. De la operación Unión. Unión real de los pueblos. Ya esta unión no tiene que ver con intereses de ningún tipo, sino con valores fundamentales. Y eso va a marcar un nuevo hito en la región también. Pero no va a poder contener ese proceso de cara a la reconstrucción de Venezuela. Pero también hoy hablar del futuro, de las posibilidades de una región consolidada en democracia, consolidada en cooperación en la región. Creo que hoy es determinante para Venezuela, sí, la cooperación internacional. Y usted rompió relaciones, presidente, con Venezuela. Acertadamente lo hizo con la dictadura. Acertadamente lo hizo ante el oprobio. Y hoy esas relaciones están más fuertes que nunca entre Paraguay y Venezuela, de cara al futuro, de cara al restablecimiento de la democracia.
Porque el dilema en Venezuela, como lo han querido hacer vender los que hoy usurpan parte de los símbolos del poder en Venezuela, no es entre guerra o paz. Todos queremos la paz en Venezuela. Pero la paz no es la ausencia de conflicto. La paz hoy en Venezuela está lacerada. Hoy llegó presidente a un país amigo. Hoy llegó presidente a un país que lo apoya y que defiende principios y valores. En este mismo salón, mientras que el tirano Maduro hacía su discurso de asunción de mandato, yo hice un discurso aquí donde comuniqué que el Paraguay rompía las relaciones diplomáticas con el tirano, nunca con el pueblo venezolano. Después de esta conferencia de prensa, Mario Abdo Benítez le invitó a Juan Guaidó para un almuerzo que se realizó en la residencia presidencial de Emburu Villaroga. Posteriormente, Juan Guaidó arribará a Chile para conversar con el presidente de este país y, por supuesto, también para solicitar el respaldo internacional, en este caso al presidente de Chile, Sebastián Piñera. Bien, vamos a agradecer este reporte. Vamos también a revisar, luego de esta reunión, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, trinó, escribió a través de su cuenta de Twitter: acabo de autorizar que los pasaportes vencidos de ciudadanos venezolanos tengan validez en territorio paraguayo. Es una medida que muchos venezolanos que hoy están fuera de su tierra, fuera de su país, por la crisis, por supuesto, buscando mejor futuro, están pidiendo a los gobiernos de esos países donde están para poder permanecer allí, luego de que el tema de pasaportes, de tramitación de documentos oficiales en Venezuela se ha complicado ante el régimen de Nicolás Maduro. Y hay reacciones en Caracas al anuncio que hizo la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, desde Rusia. Dijo que la oficina central de la petrolera estatal PDVSA en Europa se trasladará desde Portugal hacia Moscú. Daniela Zambrano, nuestra periodista en NTN24 en Caracas, con el reporte. Hola, buenas tardes. La administración de Nicolás Maduro insiste en que hay una agresión contra Venezuela por parte de Estados Unidos y por eso envió a su vicepresidenta Delcy Rodríguez a estrechar lazos con Rusia, el principal aliado del régimen de Nicolás Maduro. En esta oportunidad, desde Moscú, se anunciaba el traspaso de las oficinas de PDVSA que actualmente se encuentran en Lisboa, capital de Portugal, hacia Moscú. El anuncio fue hecho por la vicepresidenta Delcy Rodríguez desde Moscú tras reunirse con el canciller ruso. Sobre la mudanza de PDVSA Europa para Moscú. Obedece a planes que ya estaban preestablecidos dado la ampliación que hemos tenido en la cooperación energética con empresas rusas como Rosneft, como Gazprom, pero que es el momento más oportuno. No tenemos duda de ello. El traspaso de las oficinas de PDVSA Europa a Moscú intenta sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos y algunos países de Europa contra el régimen madurista. Europa no está dando garantía de respeto a nuestros activos, como está pasando con el Banco de Inglaterra, que se está quedando con el oro de Venezuela. Al romper ellos mismos sus reglas del mundo capitalista, y repito, de las inversiones internacionales, como en el caso de Citgo, que fue arrebatada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hay un robo a mano armada, como ya he señalado. Nosotros estamos afianzando la cooperación energética con Rusia. Desde la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento rechazaron la medida, pero advierten que la Asamblea Nacional seguirá adelantando acciones para proteger los activos de la nación. Hemos venido actuando en términos de proteger los activos de Venezuela y eso lo están sintiendo y por eso hoy intentan mudar una parte de PDVSA, que es la PDVSA Europa, hacia Rusia, de tal forma de que la mano de la Asamblea Nacional, la mano de la presidencia legítima, no llegue a esos activos y los proteja para todos los venezolanos. Para el experto petrolero José Toro Hardy, la medida adoptada por Caracas y Moscú no tendrá mayor repercusión. Yo creo que el apoyo de Rusia es fundamentalmente verbal. Rusia misma está atravesando por una situación económica compleja, tiene unas sanciones económicas que le ha aplicado la Unión Europea. Podrá aprovecharse de la situación comprando algunos cargamentos de petróleo a precios muy baratos o podrá hacer cosas de ese tipo.
Pero más allá de eso, no está mucho en condiciones de venir a salvar a Maduro. El panorama en materia económica para Maduro, advierte, no es nada alentador. Porque empresas rusas, por ejemplo, Lukoil, que es la que le venía vendiendo a Venezuela buena parte de los aditivos que antes se compraban en los Estados Unidos, ya dijo que no está dispuesta a venderle aditivos que se requerían para producir gasolina en Venezuela, bueno, porque no quiere correr el riesgo de ser sancionada en los Estados Unidos. En lo que va de año, el Parlamento presidido por Juan Guaidó, hoy reconocido como presidente encargado de Venezuela, ha logrado la congelación de cuentas del Estado equivalentes a $3.200 millones para salvaguardar los recursos de la nación y ponerlos a la orden de un eventual gobierno de transición. Son cada vez más los países que dan la espalda al régimen de Nicolás Maduro y manifiestan su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado. Rusia sería uno de los pocos aliados que todavía conserva el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Daniela, gracias. Una muy buena tarde allá en la capital venezolana. Hacemos una pausa más aquí en la tarde. Ya regresamos. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí lo tienen en pantalla. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y también la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Brasil se alista para su carnaval más importante. Hoy se entregan de manera simbólica las llaves de la ciudad de Río de Janeiro al Rey Momo, acto con el que se dará inicio oficial a la fiesta cultural y tradicional del gigante sudamericano. Serán 5 días de desfiles, de comparsas y de escuelas de samba por las calles de Río y ante los ojos de miles de turistas. Quem foi de aço nos anos de chumbo, Brasil llegó a ver mulher. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también en Instagram, @NTN24 y @CESánchezM. Tengan todos un feliz fin de semana.